Sí. Muy bien. Pues es que con los técnicos que tenemos aquí. Sí. Querido Padre, gracias porque podemos ahora, Señor, entrar en tu palabra. Gracias por este precioso libro, Señor, por esta biblioteca que tú nos das, Señor, que tú has puesto para poder conocerte, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendiga este tiempo. Como siempre te digo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que enseñe, es el gran maestro, que podamos, Señor, escuchar tu voz y que tú nos ayudes, Señor, en aquellas áreas de nuestra vida que tiene que cambiar o tiene que mejorar, Señor. Y de un tema tan importante como es este del hablar de la lengua, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ir también en ese aspecto, Señor, a ser santos, a vivir en santidad también cuando hablamos, Señor. Bendice este tiempo, Padre. Descansamos en ti y te lo imploramos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia. Bueno, ¿quién ha sido esta semana el que ha murmurado más? Ah, no, perdón. Empezamos fuerte. Vamos a Santiago, capítulo 3. Y con la terminación de este tema, ya el capítulo 3 nos lo hemos bajado, porque en su momento, cuando estuvimos hablando de la sabiduría, vimos también el tema de la sabiduría que aparece en los versículos 13 al 18. Y lo que queda es un poco también del resto de los capítulos. No vamos tampoco a comentar mucho acerca de los ricos opresores que vemos en el capítulo 5, porque también lo estudiamos en su tiempo. Y algunas pinceladas también del capítulo 5 a partir del versículo 7, porque una parte de cuando dice oremos los unos por los otros, como confesado vuestras ofensas, el tema de la oración, el tema del día también lo vimos en su momento, así que va quedando poquito para terminar este libro, pero queda todavía algunas cosas importantes como es esto, lo que estamos hablando de la lengua, y todavía el tema de cómo en la versión Reina 1960 aparece el subrayado, que no me cansaré nunca de repetir, aunque todo el mundo lo sabe, que las letritas que vienen en negro no son inspiradas, los números no son inspirados, están en un sujeto dado, se hizo para ayudar a la hora de la lectura. Tampoco cuando se escribió la palabra de Dios tampoco era así, era de izquierda a derecha en hebreo, de derecha a izquierda en griego, pero era como una carta que se escribía, no es como esto que lo tenemos así dividido. Y todo esto se ha hecho con la idea de facilitar, entender mejor la escritura. Así, yo sé que lo sabemos, pero que no está mal de vez en cuando repetirlo, recordarlo. Y así que va quedando muy poco ya con respecto a este libro de Santiago, pero como he dicho antes, vamos a terminar con un tema tan importante como hoy Santiago le dedica bastante tiempo y espacio al tema de la lengua. La semana pasada, si recordáis, estuvimos hablando de que la lengua es un fuego. Estuvimos hablando de que ese fuego contamina toda la personalidad del individuo, que su influencia dura toda la vida, que su fuente de energía procede del mismo infierno, que no puede ser controlada por el hombre y que está repleta de veneno mortal. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y Santiago sigue después diciendo, en los versículos 9 al 12, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Fijaros que Santiago sigue hablando de la lengua y dice: con ella bendecimos al Dios y Padre. Con ella bendecimos al Dios y Padre. De alguna forma, la lengua es el instrumento por excelencia para comunicarnos. Es verdad que podemos comunicarnos a través de las manos, es verdad que podemos comunicarnos a través del lenguaje de los ojos. Los ojos dicen mucho, podemos hablar mucho con los ojos. Es verdad que podemos comunicarnos a través del propio cuerpo humano, ¿no? Y podemos comunicarnos. Hay muchas formas de comunicarse, pero lo más importante de todas es a través de la boca, a través del habla, a través de
de la lengua, es la expresión más importante que tenemos para hacerlo, como Dios nos ha creado para poder hacerlo. Sí, y fijaros que dice, que Santiago está diciendo que una de las cosas que podemos hacer con la lengua es bendecir a Dios. Esto es algo tremendo. Con la lengua podemos bendecir a Dios. Y esto es algo que todos tenemos que tener también presente. Podemos bendecir a Dios y podemos maldecir también, pero quiero que comience diciendo podemos bendecir a Dios. Una pregunta que podemos decirnos y se debe de plantear también es, cuando hablamos de bendecir a Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa para ti bendecir a Dios? En tu concepto, ¿qué significa bendecir a Dios? No lo escribas, no lo pongas, no te pongas en el móvil. ¿Qué significa bendecir a Dios? ¿Qué significa bendecir a Dios para ti? La gloria y la alabanza. A Él darle la gloria y la alabanza. Reconocer su grandeza, su soberanía, todo lo que Él Muy bien. ¿Alguien más? Hacer su voluntad. ¿Perdón? Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Muy bien. No olvidar nunca sus beneficios. No olvidar nunca. Y recordarlos continuamente. Ser agradecidos con todo lo que hace el Señor con nosotros. Porque si nos pusiéramos a recordar, no podríamos a lo mejor dejar de orar en todo el día. Los que llevamos más tiempo, claro está. Muy bien. Obedecerle. Muy bien. Proclamar cómo es las, ¿cómo se dice? Las cualidades que Las tiene. cualidades, los atributos de Dios. Muy bien. Proclamar como ser. Muy bien. Pues es interesante todo esto, porque esto de alguna forma, todo lo que habéis dicho y lo que podamos decir los demás, es un complemento, y bien, además un buen complemento teológico, todo lo que habéis dicho con respecto a lo que significa la palabra bendecir. Pero la palabra es mucho más sencillo de lo que hemos desarrollado. Aquí hemos dado una clase de teología, con todo lo que se ha dicho. La palabra bendecir en el griego significa hablar bien. Hablar bien. Bendecir es hablar bien. Es decir, cuando estamos bendiciendo a Dios, estamos hablando bien de Dios. Y entra todo esto. Entra la exaltación, la alabanza, la adoración, la obediencia, el compromiso, el reconocer sus atributos, darle la alabanza por sus atributos, todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero la sencilla definición de lo que es bendecir a Dios realmente es hablar bien de Dios. Eso es la expresión literal, hablar bien de Dios. Es una palabra griega, es eurogeo, hablar bien. Uno de los que hablaron bien de Dios lo encontramos en Lucas, en el capítulo 1, versículo 64. Lucas, capítulo 1, versículo 64. Quien lo tenga lo lea, que lo pueda leer. Lucas 1, 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Muy bien. ¿De quién está hablando aquí el texto? Zacarías. ¿Qué le ocurrió a Zacarías? Estaba mudo. Que estaba mudo. 9 meses, el tiempo que se llevó su mujer embarazada, él estuvo mudo. Cuando ya se acabó todo, lo primero que hizo fue, al momento fue abierto su boca y suelta su lengua. ¿Y qué es lo que hizo? Hablar bien de Dios. Habló bendiciendo a Dios. Así que fijaros que este buen hombre, Zacarías, donde el Señor le respondió su oración de forma tremenda, y cuando ya estaba el nacimiento de Juan, de que iba a ser Juan el Bautista, este hombre cuando recuperó el habla no se quejó, no se enfadó con Dios. Había aprendido la lección. En esos 9 meses de mudez, supongo que tiempo para pensar tuvo, y tiempo para hablar con Dios y para alabarlo en el silencio tuvo. Y lo primero que hace cuando recupera la voz es hablar bien de Dios, bendecirlo. El diccionario teológico del Nuevo Testamento, otra de las cosas que dice el diccionario precisamente de la palabra bendecir es lo mismo. Es cuando hablamos bien de alguien y ensalzamos a alguien, ¿no? y reconocemos a esa persona. Cuando nosotros estamos hablando bien de Dios, cuando estamos bendiciéndole, no estamos pidiendo nada para Dios. A Dios no se le puede pedir nada. O sea, nosotros sí le podemos pedir cosas para nosotros, pero es imposible que nosotros pidamos algo para el Señor. Sé más bueno, Señor, sé más paciente, Señor, sé más sabio.
No podemos orar porque nuestra oración no puede cambiar. Dios es autosuficiente, Dios es inmutable, Dios es Dios. Nuestra oración no puede cambiar el absoluto de Dios, la persona de Dios. Es un contrasentido. Si pudiéramos manipular a Dios, nuestra oración pudiese manipular a Dios, pues podríamos decir, Señor, pero es que no podemos añadir nada a la soberanía, a los decretos, a la personalidad de Dios. Nosotros cuando oramos para nosotros, y lo máximo que podemos hacer es bendecir su nombre, con lo cual lo proclamamos, exaltamos su precioso nombre, etc. Pero no podemos pedir nada para Él, porque Él no puede cambiar nada en ese sentido, ¿no? Nosotros podemos tener, Señor, dame paciencia, pero a Dios no lo puede decir tener, dame paciencia, si Él ya es paciente. A nosotros dice, Señor, dale a Pedro más amor, pero a Dios no lo puede decir, Señor, ten más amor, si ya es el amor absoluto, es todo amor, no podemos, ¿entendéis? No podemos añadir nada. Pero por eso, lo único que podemos hacer cuando alabamos al Señor, cuando hablamos con Dios, cuando le bendecimos, es reconocer todas las cosas que Él es como Dios, porque Él es, como he dicho antes, Él es autosuficiente. Hemos visto que Zacarías, en el momento en que recupera el habla, alaba a Dios, bendice a Dios. Pero hay otros hombres y mujeres en la Biblia que también, una de las cosas que vemos en ellos fue la capacidad que tenían de bendecir a Dios. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Quien lo tenga lo puede leer. Primera de Crónicas 29, 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Muy bien, si seguís leyendo después, no lo vamos a hacer ahora, pero si seguís leyendo esta oración es tremenda, la oración de David. Y aquí quiero que David está diciendo, bendijo a Jehová. Ya a David le queda poco, David ya le quedan 2 telediarios. Está su hijo ya por delante, ya está en escena Salomón, que va a ser el futuro rey. Y David sabe que le queda poco. Su hijo va a ser el que va a construir el sueño de su vida, que es el tabernáculo. Él no puede hacerlo porque sus manos están manchadas de sangre. Y él ha diseñado el tabernáculo, pero no va a construirlo. Y lo va a construir su hijo, ¿no? Y en este momento se está despidiendo, está hablando a la multitud, y una de las cosas que esta despedida que él está haciendo es: tuya es, oh Jehová, la magnificencia del poder, en el versículo 11, pero comienza diciendo, bendijo a Jehová. Y fíjate, dice, delante de toda la congregación, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Así que encontramos que una de las cosas que David hacía, y no es aquí solamente, en muchos de sus salmos, muchísimo de sus salmos, la palabra bendecir a Dios se repite continuamente. Así que David es un hombre que tiene la virtud, la honestidad de bendecir a Dios mucho en su vida. Encontramos otro hombre que también lo hace mucho. Vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 6. Nehemías capítulo 8, versículo 6. Y quien lo tenga lo puede leer. Nehemías capítulo 8, versículo 6. Bendijo entonces Edra a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y alabaron a Jehová, inclinados a tierra. Muy bien, aquí encontramos, en este texto encontramos una cosa maravillosa. Este es uno de los capítulos, para mí, uno de los capítulos más bonitos, más hermosos, más edificantes, que más te hablan al corazón, que más ensalzan la palabra de Dios, como ese cuando Esdras enseña al pueblo al rey. Y Esdras está allí con otros levitas, pero Esdras es el principal, se pone una especie de púlpito y empieza a explicar la ley, que llevaban años y años y años desconociendo la ley. Y enseña la palabra. Este es un texto maravilloso. Enseña la palabra, ¿no? Y una de las cosas que hace Esdras es, como hemos leído, que bendice a Dios, ¿no? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande,
Y todo el pueblo respondió amén y amén. Y el pueblo se une a esa bendición. Esdras está predicando la palabra, está enseñando la palabra, el pueblo está respondiendo a la palabra. Esdras alaba, bendice al Señor por la respuesta del pueblo a esa palabra, y cuando Esdras está incendiado, está con fuego, está diciendo al Señor, el pueblo se une a esa oración y a esa bendición, y dicen amén, amén y amén, con lo cual se unen colectivamente a la bendición de Esdras. Así que fijaros que podríamos continuar, podríamos continuar. De cómo la palabra, solamente tienes que coger, bueno, ahora sí, ahora los que todavía usan concordancia en la Biblia, cogen la concordancia, pero los que tenéis el móvil, cuando se va a tener que la concordancia en papel, pues, palabra bendecida, y aparece todas las veces que aparece, y hay un montón de hombres y mujeres en la Escritura que bendicen al Señor. Y Santiago está diciendo algo que realmente es muy importante: con la lengua no solo bendecimos a Dios. Todos los que estamos aquí, en momentos de nuestra vida, sabemos la importancia de bendecir a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos de bendecir a Dios y nos han caído los lagrimones porque hemos bendecido a Dios? Porque nuestro corazón se ha exaltado, se ha levantado, se ha animado, ¿no? Hemos reconocido a Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, y hablamos bien de Dios. Hablamos bien de Dios, le bendecimos sus cualidades, sus atributos, su ser, etc. Pero fijaros que Santiago dice, pero no solamente con la lengua bendecimos a Dios. Santiago sigue diciendo algo tremendo. Santiago sigue diciendo, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y te quedas pasmado. Te quedas pasmado porque con la lengua bendices a Dios, pero con esa misma lengua puedes también maldecir a los hombres. Con lo cual, dices tú, una de las cosas que tenía el pueblo de Israel, y por antonomasia los fariseos, pero en general el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, los buenos israelitas, los buenos judíos, todos los días tenían sus oraciones, todos los días oraban, y todos los días tenían una serie de bendiciones que ellos llamaban. Eso formaba parte de su liturgia, ¿no? Bendecían y oraban todos los días, ¿no? Pues es interesante porque muchas veces después de esas bendiciones, de esa liturgia que hacían todos los días, después de bendecir a Dios, se podían hablar mal de los demás. Pero eso es algo que yo también hago. Eso es algo que podemos hacer nosotros. Nosotros podemos venir el domingo, podemos bendecir a Dios, podemos estar cantando, alabando, levantando las manos, arrodillándonos, escuchando la predicación, diciendo oraciones, y sin embargo, al día siguiente, el lunes, le estamos dando al pico, estamos maldiciendo, no, al menos no maldiciendo, pero hablando mal, murmurando, criticando. La lengua es muy peligrosa. Es muy peligrosa, y Santiago sabe el poder de la lengua. Santiago sabe lo que está. Por eso Santiago, que conoce a su gente, está diciendo, cuidado, porque con ello podemos bendecir a Dios, pero también se puede maldecir a los hombres. Y con lo cual es un momento que tú dices, esto tenemos que reflexionar, tenemos que meditar qué es lo que ocurre, porque lo mismo que hay, cuántas veces, y cada uno de nosotros podemos comentarlo, hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado oraciones en la iglesia, en nuestra familia, gente, y después esa misma persona que ha hecho una oración súper espiritual, esa persona después se pone, a los 5 minutos, se pone a hablar mal de alguien? A lo mejor estamos en un culto, tenemos una asamblea de iglesia por cualquier motivo, y aquí no, gracias a Dios, nuestra asamblea de iglesia es una bendición. Es que no somos muy conscientes de lo que tenemos en la iglesia. Pero eso, yo que he estado en alguna asamblea en la iglesia en que me convertí, alguna asamblea muy Pepe también, que para aquello parecía un karate kid. Venga, golpes por aquí, no se daban golpes, pero los golpes que se daban con él no te veas. Y Pepe y yo hemos asistido a más de uno y a más de dos así, ¿no? En Utrera, gracias a Dios, alguna vez, pero en todos estos años, y aquí nunca, tenemos una asamblea, pero cuando tú estás en un culto, terminamos, es que el culto es más bonito, dentro de 5 minutos nos reunimos, tenemos una asamblea, y a veces el hermano que ha estado alabando, bendiciendo a Dios, sale por aquí, culebra, rana, víbora, sale de todo sale. Pero si he estado hace 5 minutos cantando, hace 5 minutos estaba orando, ¿qué te quiero, hermano? Y ahora me estás dando, no te veas, ¿no? Pues eso pasa. Y a veces no somos conscientes, ¿no? O en nuestra propia casa, ¿no? Le decimos a la mujer, te quiero, chati,
te quiero echar, y a los 10 minutos le está dando un grito, pero macho, ¿me quiere? Entonces, pues, cuidado. Santiago conoce el corazón del ser humano, por eso está diciendo cuidado, porque con ella podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres. La palabra hebrea, que aquí se traduce, aquí no, porque aquí la palabra griega, pero igual, la palabra hebrea es Glash, y la palabra griega es Sara, y significa los dos, tanto la hebrea como la palabra griega significa, cuando hablamos de maldecir a un hombre, una persona que la idea que tiene, tanto en hebreo como en griego, es que verbalmente deseamos el mal de una persona, o de una familia, o de un país. Es decir, cuando maldecimos a alguien, estamos verbalmente canalizando el mal que deseo para esa persona, para alguien determinado. Es decir, es como si yo dijera a alguien, te maldigo, ojalá te muera, te maldigo, que te pille un tren, que te echen del trabajo, que es desearle algo más. Igual que cuando bendecimos a Dios, hablamos bien de Dios, de quién es Dios. Cuando maldecimos a una persona, la raíz que tiene es que le pase algo malo a esa persona. No sé si somos conscientes de eso. Evidentemente, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, me parece a mí, ninguno de los que estamos aquí desea el mal de alguien. Cuando que Dios te maldigo, pues a veces decimos las cosas como, pero ese es el fondo, que lo tengamos presente. Ese es el fondo, desearle el mal a alguna persona, o desearle el mal a la lucha entre los países, ¿no? La guerra santa contra un país, esto de que nos vamos a acabar contigo, cuidado. En el Antiguo Testamento, aunque nos parezca lo contrario, hermano, en el Antiguo Testamento se maldecía a Dios. Esto es muy fuerte, se maldecía a Dios. ¿Recordáis lo que hizo la mujer de Job? Maldice y muere. Maldícelo. Eso fue la expresión de una de las mujeres. O sea, yo muchas veces cuando yo tengo una contradicción, no sé vosotros, yo tengo una contradicción con la mujer de Job, porque a veces soy muy duro con ella y otras veces me da pena. Unas veces digo, es que esta mujer tenía que haber tenido la fe de su esposo, la misma confianza de su esposo, pero por otra parte digo, es que se murió todos sus hijos. Y aunque a lo mejor Job tenía una fe, ya no todo el mundo tenemos la misma fe, ni el mismo amor a Dios. Y por otra parte digo, esta pobre mujer llegó a un momento de un sufrimiento tal, entonces depende del día cómo me lo hace, una vez la veo bien, otra vez la veo, pero el caso es que objetivamente hablando, de su boca salió maldice a Dios, que era algo impensable que se pudiese hacer, pero lo hizo. Que me imagino que después el Señor la perdonaría, ella pediría perdón. Sí. Porque el Señor la restituyó con los hijos y la restituyó en todo. Y no se ve en la Biblia, pero yo con el final que tuvo, me imagino que sí que se arrepentiría. Sí, totalmente. No se echa el fue con la misma amor. A ver. Sí, con la misma. ¿Quién sabe? Bueno, no se pone, pero el texto no dice que ese tuvo otra mujer. Eso lo entiende. Eso ya es más fino. Esto del castigo estaba dejado. Sí, ese muerto sí, pero. Telenovela. Mirad lo que dice en Levítico, capítulo 24, 15 y 16. Levítico, capítulo 24, 15 y 16. ¿Quién lo tiene? Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Qué digo aquí? ¿Qué piensas aquí? Lo que digo que a lo mejor la mujer de comunión otra, por maldecir a Dios. Este texto es tremendo. Este texto es tremendo, a mí me da miedo. Dijo, y a los hijos de Israel hablarán diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare que va a morir. Gracias a Dios estamos en otra época, estamos en la época de la gracia, en la época de la iglesia, pero si no estuviésemos en esa época no sé cuántos aquí estaríamos vivos. Pero fíjate que hay una diferencia entre la blasfemia y la maldición.
Es que aquí habla de que el que maldiga, o sea, maldiga a Dios, cargará con su pecado, pero el que blasfeme, Sí, sí. Lo apedrearán. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que, y es interesante porque el que maldice a Dios llevará su iniquidad toda la vida. O sea, es como la señal de Caín. Llevará una especie de señal, o sea, va a estar con su pecado, con su carga toda la vida. Una carga insoportable de haber maldecido a Dios. Es decir, los judíos le daban mucha importancia a esto, ¿no? Y era muy claro, ¿no? Llevarás su carga. Tú has maldecido a Dios, pues vas a tener una carga, vas a tener un pecado, vas a tener algo toda tu vida que te va a perseguir, como el pecado que está a la puerta, te va a perseguir, ¿no? La blasfemia, como bien ha dicho Joti, la blasfemia es que llegaba un momento en que te mataban, que podían, era algo terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Y nosotros muchas veces la blasfemia la tomamos como si no fuese importante, ¿no? No vamos a entrar en la blasfemia porque no es el tema, pero cuidado, ¿no? Así que fijaros que una de las cosas que encontramos es que se puede, que el Antiguo Testamento podía maldecir con unos efectos tremendos, se podía tristemente, había un momento en que se podía maldecir, aunque nos parezca mentira, a Dios. Y también los hombres, como estamos hablando, podían maldecir a otros hombres. Mirad lo que dice en Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, versículo 26. Josué capítulo 6, versículo 26. ¿Quién lo tiene? En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Muy bien, esto también es muy fuerte. Josué ha tomado Jericó con sus guerreros y ha destruido Jericó. La ha destruido. Y sin embargo, ahora Josué hace una maldición para aquella persona que pudiese pensar en reconstruir a Jericó. Y lanza una maldición contra él y contra su familia. Si de esa persona que pudiese haber levantado o desear levantar Jericó. ¿Por qué lo hizo? Pues no lo sé muy bien, pero lo hizo. Maldice a la posible persona que iba a reconstruir No existe Jericó. Jericó, ¿no? Hasta hoy no existe ni No existe. Sí, pero no me acuerdo en qué parte. Alguien llegó a intentarlo. Sí. Jericó hoy en día no existe. No existe. Y ahí tampoco normalmente los arqueólogos, hay un tanto por ciento muy elevado de arqueólogos que te dicen que el sitio exacto de Jericó. Sí, Los llanos, eso de es, de Jericó. No todos los 100, no todo el 100% de los arqueólogos, pero muchos sí te dicen, ahí estaba, pero no se ha edificado, no se ha edificado, por los motivos que sean, seguramente han leído el texto. Sí, le da miedo, le da miedo, ¿a quién edifica ahí? Y no se ha edificado, efectivamente. En cambio, en el Nuevo Testamento sí está reconstruido, ¿no? La ciudad. Pero no es esa ciudad. No estoy yo muy seguro. Vale. Pero la ciudad de Jericó del Antiguo Testamento está sin. Hay algunas ciudades que fueron destruidas, que fueron levantadas, algunas en el mismo sitio y otras no. Otras están emplazadas en otra parte con el mismo nombre. Pero en el caso de Jericó habría que ver. Sin embargo, fijaros que en el Nuevo Testamento se prohíbe maldecir a los hombres. Esto es interesante. Encontramos que hay más ejemplos, y solamente he puesto el ejemplo de Josué, que Josué maldice a los hombres. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, este Jesús nuestro, tan peculiar, tan diferente, nos enseña otra cosa completamente diferente. Mira lo que dice en Lucas, capítulo 6, versículo 8. Lucas, capítulo 6, versículo 8. 6, 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. ¿Qué te he dicho? 6:8. Muy bien. Pedro, apúntate un día. 6, 28. Bendecid
a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fíjate lo que está diciendo aquí Jesús. Esas son palabras tremendas, ¿no? Jesús está diciendo, bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Es decir, hablar bien de los que hablan, de los que os desean el mal. De los que os desean el mal. Y ya te quedas descuadrado. Pues es que pero Jesús, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Yo me acuerdo, Pedro, la que me armaba mi memoria, perdona que te haya contado, es que una vez estuvimos en la Cernil y íbamos a sitiar vamos a rodearlo porque queríamos un piso, sabíamos que era y judicial, quería tirar la puerta, etc. Entonces nosotros estábamos abajo ayudando a los compañeros que iban a romper la puerta, iban a entrar, estábamos abajo para que la familia, porque es una familia grande y chunga. Entonces nosotros estábamos pues dando un poco de seguridad a la zona. Y me acuerdo que de aquella zona, porque como se está grabando, de aquella etnia, pues empezó a maldecir, ¿vale? De todas las cosas, ¿no? Que te entre un cáncer, te va a entrar un cáncer, mírame a los ojos, me decía, mírame a los ojos, te va a entrar un cáncer. Y te maldigo. Y yo, claro, en ese momento me salió, pero medio, porque sabía que era todo. Y yo le dije, Dios te bendiga. ¡Buah! Se le cambió la cara. No se lo esperaba. No se lo esperaba. Yo lo dije, os prometo que esto no era de utilizar la respuesta de Jesús. Era un poco una contra... ¿no? Sí, una contraofensiva de, bueno, tú me estás diciendo, pero yo te doy esto. Pero se le cambió la cara, y me acuerdo de que se le cambió la cara. Y yo me asombré de la cara que puso, que se le cambió, y se cayó y se echó para atrás. Y es que me acuerdo perfectamente porque ella no se lo esperaba. Yo, ¿no me has dicho lo típico, no? ¿Qué me estás diciendo a mi familia? No sé qué. Yo le dije, pues, tú me maldices, pero yo dije, Dios te bendiga. Y se quedó, ¡guau! No se lo esperaba. Sí. Ese es el poder del bien, el poder del amor siempre está por encima, efectivamente. Así que fijaros que Jesús nos enseña a bendecir a los que os maldicen. Y si nos vamos a Romanos, al capítulo 12 de Romanos, versículo 14, Romanos, capítulo 12, versículo 14, leemos lo mismo, en este caso por el apóstol Pablo. Romanos, capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Fijaros, bendecid a los que os persiguen. Bendecid, lo vuelvo a decir, y no maldigáis. Y claro, Pablo era un buen alumno de su maestro. Estaba diciendo exactamente lo mismo que enseñó Jesús. Y encontramos que la enseñanza de Jesús es, os maldice, hablan cosas malas de vosotros, ustedes no tienen que responder de la misma forma. No podéis maldecir a esa persona, bendecirla. Y claro, tú dices, Señor, pero tú has vivido aquí. Tú sabes lo que dices. Y dices, claro, yo he vivido aquí, 33 años he vivido aquí. Yo sé lo que estoy hablando. Y a él lo estaba matando y estaba enseñándole, tomen en cuenta este pecado, ¿no? Por lo tanto, fijaros que Jesús nos está enseñando, cuidado, la ética del reino, la ética del creyente, no es corresponder, como muy bien hizo aquel día Joti, no es corresponder de la misma forma, es cambiar todo. Y es verdad que cuando tú le dices a una persona, yo te maldigo, y tú dices, y yo te bendigo, efectivamente, eso cambia, porque no se lo espera, porque estás respondiendo y la gente no está acostumbrada a que se responda. La gente está acostumbrada a hablar con violencia y se responda con violencia. Y más en la situación que estamos viendo hoy en día, donde todo el mundo despotrica, donde todo el mundo habla más. Estás acostumbrado, pero cuando tú hablas con violencia y la otra persona te responde con miel y con palabras de la... cambia, porque eso es lo que tiene el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, que hace que las situaciones cambien. Y eso es lo que nos dice el Señor. No maldigáis, aunque os maldigan. ¿Cuál es la tendencia humana? Maldecir. ¿Cuál es la tendencia? Si a ti te pegan, ¿cuál es la tendencia? Devolver el golpe. Pues si eso es lo normal. Pero Jesús no cambia por completo, dice que no. Por lo tanto, hermanos, tenemos que saber que aunque podamos maldecir, la palabra de Dios nos dice que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, nunca maldigamos a nadie.
que Lucas hemos leído bendecir a los que os maldicen, pero lo más difícil es la segunda parte, orar por lo que os calumnia. Eso ya es más difícil, ¿eh? Cuando tú estás viendo una persona que está levantando calumnias contra ti, que todo es mentira, que el Señor te diga que ores por esa persona, a mí lo que me entra es no mirarle más a esa persona a la cara, pero encima orar por ella es muy difícil. Es muy difícil, sí, totalmente. ¿Y consiste en Yo he tenido varios bonobús diferentes, unos tenía que pagar pero menos, otros según por la edad, y ahora tengo el de la tercera edad. Y cada vez que voy, ahora ya hasta el 2028 no tengo que cambiarlo, pero cuando me lo hice, pues yo cada vez que termino de ir a algún sitio, pues siempre le digo Dios te bendiga. Y ese día pues le dije a la muchacha que me hizo el bono y todo, le digo Dios te bendiga. Y se me quedó Pedro, como dice Joaquín, la cara se le cambió. Se me quedó durante un rato mirándome y me dice, muchísimas gracias. Dice, en el tiempo que llevo aquí en Torreblanca, trabajando, que es la que hace los bonos, lo que hace las cosas de la luz, del agua, eso, dice, nunca me habían dicho, Dios te bendiga. Y cada vez que voy a hacer algún papel, se ha quedado con mi cara y ahora es ella la que me dice, Dios te bendiga. Y yo le digo a ella, amén, igualmente. Y es que es verdad que la palabra Dios te bendiga es muy... Y es que la gente que entiende un poquito sabe que eso es una bendición. Sí. Cuando me operaron del juanete, pues yo me quedé dentro en quirófano, mientras me subían, el médico que me operó se quedó con mi madre explicando la operación. Y era un hombre ya mayor. Me dijo, vamos a sentarnos aquí, que te voy a explicar todo lo que le he hecho a tu hija. Estábamos las dos solas, porque Pablo estaba trabajando y las dos. Y me explicó toda la operación. Digo, oye, doctor, que Dios le bendiga por lo bien que le ha hecho usted. Y me dice, ese es el mejor, la mejor. Me cogió la mano, es lo mejor que me han podido hacer, decir en muchos años. Me cogió la mano y me la pegué, es lo mejor que por eso digo que quien entiende eso, que el Señor te bendiga. Es lo mejor que me han podido decir. Muchas gracias, le dije que Dios le bendiga. Porque el hombre me lo explicó todo lo que le había hecho, todo bueno. Estuvo conmigo por lo menos media hora explicándome. Y cuando vi, no sé, se ve un hombre tierno hablando y eso, y me dijo, muchas gracias, doctor, que Dios le bendiga. Bueno, ¿no? Lo mejor que me han dicho en muchos años, vamos. Sí, bien. Estamos hablando de médicos y yo no me podía guardar esto. Yo cuando me operaron en el 2014 de la cadera, mi primer pensamiento fue de comprarle una Biblia al cirujano, y lo hice. Le compré la Biblia para regalársela, y cuando me operó este hombre, al día siguiente que vino, le dije, tengo un regalo para usted. Y dice, no, yo no puedo aceptar regalos que no lo podía hacer. Y mire usted, es una Biblia porque yo soy cristiano. Dije, vale. Se la di y le di la mano, me dio la mano y le dije, Dios le bendiga a esas manos que tanto bien le está haciendo a los enfermos. Porque a mí me hizo una operación, vamos, hasta ahora, gracias a Dios. Y se fue y vino a los 2 días, y para darme el alta me hicieron una placa y dice, José, está todo bien, que yo mando para casa. Y ya nos vemos en consulta, ¿vale? Y digo, venga, vale. Y cuando se iba, se volvió para atrás y me dijo, dice, que sepa que estoy viviendo la Biblia. Digo, gracias, Señor. Digo, si todo esto ha tenido por este sufrimiento que estoy tratando, ha servido para que este hombre le dé la Biblia, gloria a Dios. Se quedó esa palabra en la cabeza. Sí. Que sepa que estoy viviendo la... Y nunca se sabe cómo puede terminar la historia, lo que pasó. Sí. Que a veces no tenemos por qué usar la palabra maldición, ¿no? A veces no usamos la palabra que te maldigo, ¿no? Pero a veces con la actitud podemos estar maldiciendo y no nos damos cuenta. Entonces, con la mirada. podemos que nos lo comemos con la mirada o, en fin. Entonces, hay situaciones del día a día que como cristianos, como que, en fin, que en un momento dado nos podemos colar. Yo es que siempre pongo el mismo ejemplo, a la hora de conducir, eso es examen, eso es un examen. Yo por eso cojo lo mismo el coche. Pues es un examen. Por eso, el que se te salta, el que te... Nos sentamos antes y nos transformamos. Eso mismo. Nos volvemos como los de... Nos cambiamos.
en el autobús, que te vas a bajar y se ponen por delante tuya. Oye, no. Y entonces es que hay situaciones así, o en la frutería que se te cuelan. Y dices, no ves, ¿qué pasa aquí? Entonces es que, ¿qué es lo que que se mueve por dentro? El que no te comprenda de aquí, no todo te comprende. Ahí no dices tú, te bendigo. Te da el golpecito y tú le dices, te bendigo. ¡Te bendigo! ¡Abre los papeles! ¡Saca los papeles ahora mismo! Pero no solamente conduciendo, digo, claro, todos los ejemplos que ha puesto y muchos más Hay muchas que no tienen que ver con la cosas, hay conducción. muchas cosas que te indignan y que... Fijaros que Santiago sigue diciendo, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Versículo 10. De una misma boca procede maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es como si Santiago está escribiendo eso y de una forma pastoral se lo plantea y lo dice, ¿no? Él escribe, como hemos visto a lo largo de la carta, esa expresión de hermanos míos se repite en varias ocasiones, y él, desde un punto de vista pastoral, dice, hermanos míos, que esto no debe ser así, que no podemos conformarnos a esto, que no debemos de estar, como creyentes no podemos actuar de esta forma, tenemos que cambiar la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar. Esto no debe ser así, porque es como una especie de contradicción. El que podemos bendecir a Dios y maldecimos a los demás. Es una forma de decir qué testimonio estamos dando. Eso es. Si maldecimos y profetizamos de que te va a hacer cualquier cosa mala y esto lo otro, no de Eso es. Pero qué forma de hablar más bonita, de Santiago, como constantemente sabe que está dando un toquecito, pero qué forma de constantemente, hermano mío, esto no debe ser así. Como un padre que está mirando a sus hijos y está diciendo eso. Y fijaros que después de decir esto no debe ser así, pone dos ejemplos sobre esa contradicción. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y todos sabemos la respuesta. Y después sigue diciendo, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Y todos sabemos la respuesta. Y ellos sabían perfectamente la respuesta. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si eso no puede posible, si no es posible que la higuera produzca aceitunas, si no es posible que agua dulce y agua amarga saca alguna persona, saca por una fuente, ¿por qué bendecimos y maldecimos con la misma boca? ¿Cómo es posible eso? Si la ley natural debería ser lo contrario. Si estamos bendiciendo, vamos a bendecir, pero no vamos a maldecir. Y Santiago se preocupa mucho de esto y, como dice José también, de la forma de decirlo, y pone estos ejemplos para que veamos la importancia y que nos demos cuenta del daño que podemos hacer, del daño con la boca, con la lengua, que podemos decir una cosa y a los 2 minutos y levante la mano el que nunca ha hecho. Es que bendecimos y a los 2 minutos estamos metiendo la pata. Enseguida estamos metiendo la pata con los calabazas. Así que fijaros que de esta forma tan contundente, con estas dos preguntas que hacen llevar a la reflexión, a la meditación y a una respuesta afirmativa, Santiago termina esta sección, termina este tiempo que ha estado él hablando de la lengua. Y en resumen, Santiago, al tocar el tema del control del habla de la lengua, de la habla humana, está dándole mucha importancia a este asunto, a este tema, ¿no? Seguramente él, aparte de verlo, también lo veía en su propia piel. Todo el mundo, todas las personas que viven en esta tierra, somos 8.000 millones de personas. Pues 8.000 millones de personas en esta tierra, llegará un momento en que todos tenemos problemas, a lo mejor cuando tenemos 1 año y pico no, pero llegará un momento en que todos tenemos problemas con esto. Y Santiago es muy realista en esto, y ha analizado, ha visto la importancia de la lengua, y primero nos dice a los que quieren enseñar, muy bien, ustedes quieren enseñar,
Ustedes quieren ser maestros, muy bien, pero tened cuidado con esto, porque podéis recibir mayor condenación. Si queréis ser maestros de la palabra, ojo, porque si lo hacéis bien es una bendición, pero si lo hacéis mal, vaya a pasar también dificultades y problemas, y lo vais a pasar también mal. Cuidado con eso. Y él, a partir de ese momento, con el ejemplo que pone de los maestros, empieza a hablar en segundo lugar después del ejemplo de la lengua con respecto a nosotros. Y nos advierte que si la lengua no está sujeta al control de Dios, vamos a tener muchos problemas. Si la lengua no está sujeta al control de Dios, vamos a tener muchos problemas. Déjame deciros, hermanos, un poco también al hilo de estos últimos domingos que estoy predicando sobre el Espíritu Santo. Una de las maneras que tenemos de saber que una persona está llena del Espíritu Santo es la forma en que habla. Lo dije en su momento. Santiago, Pablo dice en Efesios que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y nos dice que tenemos que estar cantando, alabando con salmos espirituales, con cánticos, etcétera, animándose, sometiéndonos unos a los otros. Tiene que ver con la lengua. Una persona que dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo, y esa persona está hablando mal del otro, tenemos la autoridad de decir, tú no estás lleno del Espíritu, perdóname, hijo, no, tú no estás lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo no habla mal, no critica a los demás, no se queja a los demás, no va murmurando por ahí. Eso lo hacen los carnales. Una persona llena del Espíritu Santo no lo hace. Y como dije el domingo, a veces que nos creemos que podemos hacerlo, pero y no. Una persona llena del Espíritu Santo y sin el fuego de Dios no va a estar hablando de eso. Y en este caso concreto, Santiago lo que reafirma, lo que está hablando realmente es, y termina de esa forma, es cuidado, hermanos, cuidado con la lengua. Hermanos, hemos estado 3 semanas con este texto, 3 semanas, con el tema de la lengua. La semana pasada, recordáis que puse una frase, una pequeña frase, que hoy la he recordado en el grupo de la iglesia para que estuviéramos pensando en la frase durante la semana. Esa frase es: soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo. Soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo, o cautivo de lo que digo. ¿Habéis pensado, alguien ha pensado en esta frase? Yo he escrito muchas cosas, pero no lo voy a decir. Bueno, digo hay una frase que dice que pensar antes de hablar es una señal del poder personal. Pensar antes de hablar es una... Bien, perfecto. Tenemos que pensar siempre antes de hablar. Y luego también hay muchas cosas que la he leído en Proverbios 18 y he puesto muchas cosas, pero... Y otra es: mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Muy bien, es lo mismo. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más ha pensado en esta frase? Sí, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque una vez que has hablado te has abierto a lo que has dicho. Eres esclavo de tus palabras, de todo lo que has dicho. Y incluso a lo mejor aquí hay cosas que se te olvidan, pero te lo recordarán. Habrá alguien que te lo recuerde. Sin embargo, si callas, tú eres dueño de tu silencio. No tienen que decirte, tú has dicho esto, has dicho lo otro. Eres dueño de tu silencio. A mí no me pasa porque soy una habladora. Pero es así. Pero las cosas importantes no las hablo, eso sí es verdad. O las hablo a ciertas personas. Exactamente. Sí. Pues es una Pedro, sobre eso, que hablas de una persona y lo está deshonrando. Después, como después de lo que se habla de esa persona, a ver cómo restituye a esa persona, después su reputación. Siempre se ha dicho lo del vaso de agua ese que se tira y después recogerlo ese con el sucio. Cuando habla de esa persona, después cómo levanta a esa persona. Mira, si habla a otra persona. Uno de los títulos del diablo es el calumniador. Pues alguien dijo una vez que aquel que calumnia es un diablo. Diablo es calumniador. Aquel que calumnia es un diablo también. Y efectivamente le está haciendo la campaña al enemigo. En realidad, Mati, esa es una pregunta que la respuesta casi siempre es: cuando tú has difuminado y has criticado por activo o pasivo a la persona,
después eso no se puede quitar. Porque tú ya has manchado, has hablado esto es como cuando tú coges un papelito, lo rompes, pones un ventilador y tiras el papelito, a ver quién recoge después y lo pone otra vez, es imposible, ¿no? O lo tiras en el balcón, a ver quién lo pone. Cuando tú hablas más de una persona y calumnias a la persona, eso ya no se puede recoger, lo has lanzado al viento y a ver quién quita eso. Otra cosa es la actitud, la que esa persona ha calumniado, ha criticado, ha murmurado y se arrepiente. Entonces va a esa persona y dice, mira, perdóname, te he puesto a parir, te he dicho por los motivos que sea, perdóname. Entonces la otra persona se entra en un diálogo y esa persona lo perdona, ¿no? Que lo perdona. Pero el efecto que se hace, hermano, ¿cuántas veces ocurre, le decimos algo de alguien y pasan las semanas, los meses y los años y nadie ha dicho perdón y esa persona queda como si es el malo de la película, y no es el malo de la película, pero como nos ha ensuciado, como es le estamos viendo a esa persona a través del prisma del que nos ha hablado mal, pues al final esa persona, que para mí es una bellísima persona, ahora lo veo mal, no porque a mí me haya hecho mal, sino porque a mí me ha hablado mal de él, y eso es algo terrible. Y si es verdad lo que tú has dicho de esa persona, si es verdad lo que tú has dicho de esa persona, tienes que ir a la persona adecuada y decírselo, no decirlo por ahí. No publicarlo. No publicarlo. Vale. O sea, porque al fin y al cabo es murmuración. Si una persona ha hecho algo mal, aunque sea verdad, estás hablando. Si una persona ha hecho mal, tú tienes que ir a la persona y decir, mira, tú estás haciendo esto. Y llamarle en ese sentido la atención, y si no se da cuenta o si no te hace caso, ir al pastor, al anciano, al responsable, pero no, si me voy a poner, aunque yo lleve razón, me voy a poner a hablar mal de esa persona, al final me quita la razón. La palabra que lo dice, que si en privado no lo hace, coge a 2 testigos, si no, pues llévalo a la iglesia. Alguien dijo que es como coger una almohada de pluma, irte a una azotea con mucho aire, rajarle todas las plumas volando. Ahora intenta coger todas las plumas que se han volado. Es imposible. Porque es verdad que has hecho bien en poner esa cuestión. Dice, bueno, si yo estoy hablando de una persona, y si lo que estoy hablando de esa persona es verdad, pues puede ser verdad, pero no es el método. Tú tienes que ir a la persona individualmente y hablar con esa persona. Oye, lo que estás haciendo no está bien. Y si no hace caso, decírselo a gente más madura y a los responsables de la iglesia, y si no hace caso, pues llevarlo a la iglesia, que no hay otra cosa. También que no somos nosotros para ir por ahí contando lo que hemos visto otras personas. No, nosotros no somos nadie para contar lo que otros no podemos, pero es verdad que cuando alguien hace algo malo y influye en la iglesia, no, me refiero a lo ahora sí, influye, vamos a esa persona solamente. Porque aquí estamos hablando también de una cosa importante, que a veces vemos algo mal de una persona y empezamos a hablar de esa persona y lo decimos incluso a los ancianos y tal, pero una cosa es un pecado de testimonio público que afecta a la iglesia y otra cosa es una cosa que esa persona en el ámbito privado ha hecho, pero no afecta al testimonio de la iglesia, son cosas diferentes. Entonces, que a veces, oye, que me encanta con una metralleta, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Cuando una persona está actuando y el testimonio de la iglesia está en juego, el testimonio de Dios está en juego, y eso hay que decir. Hay que decir, hermano, tú estás haciendo algo mal, ¿vale? Ahora sí, después es algo a nivel privado y afecta solamente a esa persona, no hay que llevarlo a ningún lugar. Hay que hablar con esa persona e intentar que cambie, pero ya está. A mí me ha pasado una cosa con mi hermana hace casi un mes y pico, y yo aquí muchos hermanos saben que yo les he contado que cuando falleció mi hija yo esperaba que mi familia, al estar yo sola, que mi familia estuviera más unida a mí, ¿no? Y no ha sido así. Y hace como un mes y medio así, pues suelo ir mucho a la casa de mi hermano Juan, que es el que tiene la tienda, para entretenerme, para pasar lo que estoy pasando. Y me acuerdo que un día de buena me dice, pues tu hija hablaba muy mal de ti, ahora que no está, pues ya no se puede enfadar conmigo. Entonces él pensó que te iba a hacer un bien, que a mí me estaba haciendo un bien, y tú sabes lo que yo le contesté. Digo, pues Juan, hermano, yo lo único que me quedo es con lo bueno
y los años que pasaron con mi hija. Eso fue lo que le contesté. Aún no me ha pedido disculpas y me ha dicho eso no era cosa para decirte y menos con tu hija fallecida. Pero vamos, que yo le contesté eso, que yo con lo que me quedaba era con los años que he pasado feliz con mi hija. Así es. Sí, a veces somos muy desafortunados con las cosas que decimos. Sí. Por eso somos esclavos de nuestras palabras. Por eso, especialmente. Pero es que yo no me lo esperaba de ser más. Ya, pero... Porque yo tengo 4, yo soy la mayor de 5 y él es el tercero de los varones, el más pequeño. Y con mi hermano ese yo estamos muy unidas, muy unidas. Muchas veces creemos que vamos a... Y yo no pensé que eso me lo iba a decir a mí porque a mí me hizo mucho daño. Me hizo muchísimo daño. Pero yo le contesté que yo me quedaba con lo bonito que había vivido con mi hija. Por eso es importante, hermano, volviendo otra vez a la frase que ha recordado aquí, es importantísimo que entendamos esto. Una vez que decimos las cosas, ya están dichas. Pero si no lo callamos, yo soy dueño de lo que callo. Pero Pedro, es que encima me dijo, te voy a decir que tu hija habla muy mal de ti en ocasiones, pero te lo digo ahora que sé que ella ya no se puede enfadar conmigo, no conmigo, sino enfadarse con él porque es culpable de mí. Desgraciadamente en mi trabajo tengo que asistir a muchos entierros o estar con los difuntos, ¿no? Y estás con la psicóloga y una de las psicólogas que está en el equipo, digamos que ha estudiado psicología, que no es psicóloga, ha estudiado psicología, porque está el que ha estudiado medicina, pero no es médico. No es médico. Sí, bueno, es igual. Y como se está acabando, el caso es que ella habla mucho. Y en esos momentos mejor. Y yo hay veces que la estoy escuchando y digo, bueno, no vale que te calles, no vale. Tú no le puedes. Yo muchas veces intento comentárselo, pero tú no le puedes decir a una viuda, bueno, ya, pero tú piensas que ahora vas a cobrar la viudedad. ¿Usted cree que le va a decir eso a una viuda que acaba de morir? Sí, a la viuda le mataron. Lo bueno que tiene es que ella, la viuda, está tan metida en su dolor que no escucha, no llega a está llorando, y yo creo que esas palabras, afortunadamente, creo yo que no le llegan, porque si en un momento ella parase y dice, ¿pero qué me estás diciendo? No se ha dicho, puede ser, ¿no? Así que uno muchas veces es maravilloso estar callado, en esos momentos estar callado, y poner una mano en la espalda o en el hombro, o poner tu hombro para que llore, a decirle, intentar que las palabras ahí son el esclavo. No va a llenar, ninguna palabra no va a llenar el vacío que le hace a la persona. Juan Antonio. Sobre lo que estamos hablando de los dueños de los pescallos y esclavos cautivos de los pescadores, yo puedo dar, por ejemplo, yo conozco dos personas en dos ámbitos distintos donde no tienen filtro a la hora de hablar, que en teoría son creyentes. Y el problema que tienen, que sabe quién es Dios, y el problema que tienen estas dos personas es que cuando tienen problemas con la iglesia, hablan mal de la iglesia por delante de los creyentes. Y aparte de eso, dicen cosas que después se contradicen. Luego entonces incluso los no creyentes dicen, pues es tu testimonio. Luego entonces al final, cuando hablan de muchas cosas espirituales, pues no le hacen ningún caso. Porque es que no tienen autoridad en ese sentido. Porque son... Claro, de esa fuente está saliendo agua amarga y agua dulce. Entonces tú dices, a ver, esta fuente no sabes cuándo va a darme gloria o cuándo va a darme. Hubo uno que tuvo un problema con su iglesia, que se fue, y hablando con sus parientes no creyentes, pero hablando continuamente de los problemas que había tenido. Que después presentarle el evangelio. El ejemplo que dijo Pedro el domingo de cuando conoció fue una iglesia de un hombre que hablaba maravilla, pero cuando se quedó solo ¿Qué? Lo de Cádiz, ¿no? La iglesia de Cádiz. Sí, oraba maravilla y luego empezó a criticar. Sí, vale. Sobre todo. Sí, sí.
No es que lo deje en la reunión. Que lo diga aparte de ahí. Lo deje en el estudio. Vale. Sí, estas son cosas que ocurren. Esto que tú has comentado, desgraciadamente, no solamente ocurre a estos amigos, pero pasa mucho en la iglesia, muchos creyentes que hablan mal a otros. Si ya hablan mal a otros creyentes ya es pecado, pues hablar a no creyentes en mi iglesia, ¿cómo le estás quitando las ganas de ir a la iglesia? Le estás quitando las ganas. O sea, ¿cómo vas a presentar después hablar de Cristo, de lo maravilloso que es Cristo, si nada más que hablas de las cosas malas? O sea, la iglesia hay cosas malas, evidentemente, pero cuando tú hablas con una persona que no es creyente, tú tienes que hablarle de Cristo y de las cosas buenas de Cristo. Y de las cosas buenas, en mi iglesia oramos, en mi iglesia leemos la palabra de Dios, en mi iglesia hay una persona que canta maravillosamente, en mi iglesia el grupo, en fin, hablando de cosas, pero no. ¿Qué? Hablar bien del prójimo. Claro, pero no, porque queremos que el no se convierta. Claro. Pero sí pasa mucho, tristemente pasa mucho. Y era como limpiar el nombre de la iglesia en la familia, después de tener un caso así. Sí. Después, ese es otro asunto que tú, o sea, al menos no hablamos más a los amigos, a la familia, pero hablamos más con los hijos. Salimos y hemos estado en el culto y estamos comiendo con los hijos y estamos diciendo, y los hijos están creciendo en un ambiente y dicen, mis padres van, pero después nada más que saben hablar de la iglesia más. Y tú después dices, mis hijos no es que no se han convertido, mis hijos no han abandonado, pero si tú ¿qué la estás alimentando? El testimonio. Bueno, familia, vamos a terminar ya. Me gustaría que pudiéramos dedicar estos últimos minutos a orar. Hemos repasado durante estas 3 semanas este texto tan impresionante. Por cierto, os digo que la semana que viene podéis leer tranquilamente en casa, porque además lo que vamos a estudiar la semana que viene, un tema que está relacionado directamente con la lengua, que es el versículo 11 y 12 del capítulo 4. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, capítulo 4, versículo 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Como está relacionado con la lengua, en vez de seguir con el versículo 1, vamos a seguir con estos versículos, Santiago capítulo 4, 11 y 12, para la semana que viene. Pero ya que hemos leído, lo podéis leer tranquilamente en casa, para la semana que viene. Y ahora me gustaría que pudiéramos terminar en un tiempo de oración. Cuidado con la lengua, hermano, cuidado con el habla. La lengua puede ser instrumentalizada por el diablo y también puede ser usada por Dios. Podemos bendecir a Dios y podemos maldecir incluso a Dios también. Y podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Podemos hacer mucho bien, podemos hacer mucho bien. Que tengamos cuidado, que pongamos puerta a nuestros labios, cerrón, como dice, a nuestros labios, y que sepamos hablar y callar. Y cuando hablemos, que sea todo para edificación, como dice Pablo también. Para meter la pata siempre hay tiempo. Para hablar mal de los demás, que sea realmente algo que edifique. Con lo que yo voy a decir, voy a edificar a mi hermano. Con lo que yo voy a decir, voy a edificar a mi familia. Con lo que yo voy a decir, me voy a edificar yo. ¿Va a ser Dios glorificado y exaltado con lo que voy a decir o no? Entonces, que Dios nos ayude a los que estamos aquí y que una de las cosas que tengamos en la Iglesia de Nueva Vida y nosotros a nivel individual y familiar es que no exista la murmuración ni la crítica y que hablemos bien de los demás. Y si no hablamos bien de los demás, nos callamos. Y si tenemos que decir algo, vamos a la persona y se lo decimos. Y hablamos con esa persona. ¿Amén? Amén. Pues puede ser un buen tiempo ahora para que algunos hermanos podamos orar, que Dios nos bendiga y nos ayude con el tema de la. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que hemos estado de oración y de estudio bíblico. Gracias por estas últimas semanas de estudio. Gracias por Pedro, porque le has dado sabiduría para que pueda expresar el mensaje que vemos en tu palabra. Y ahora, Señor,
Te pedimos que realmente podamos ser instrumentos tuyos. Ayúdanos que con la lengua no seamos de maldición, que no maldigamos, sino que seamos de bendición. Ayúdanos a poder con ella realmente hacer que tu reino avance, que podamos ser de testimonio allá donde estemos y que podamos ayudar a los hermanos, a los que te han conocido, a poder fortalecerse y a poder madurar también espiritualmente. Ayúdanos a no ser piedras de tropiezo para nadie, que no seamos un obstáculo para nadie para poder conocerte y que podamos realmente, que nos dé sabiduría a cada uno de nosotros, que con nuestras palabras podamos hacer las cosas bien en ese sentido. Y que si en algún momento tenemos malestar por cualquier razón a nivel espiritual, que sepamos manejarlo de la mejor forma y conforme a tu voluntad. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Aleluya. Yo pido perdón, Señor, y te pido perdón aquí públicamente, Señor, que si he hablado o he dicho alguna vez algo de algún hermano, Señor, te pido perdón, Señor, y disculpa, ¿vale? Me ayudan a no hacerlo, Señor. Que tú pongas cerrojo y candado en mi boca, Señor, y que solamente se abra para bendecir y no para maldecir, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Dios mío, Señor, los compromisos que tenemos, Señor, y que